sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Bien, vamos a leer entonces en esta parte, en este tiempo, y vamos a leer en 2 de Timoteo. Sería la tercera parte de esta carta que venimos hablando. También estuvimos hablando de 1 de Timoteo. La segunda carta de Timoteo tiene que ver con resistir firmes, ¿no? La necesidad de resistir firmes. Estábamos concluyendo la siguiente vez sobre el carácter de los hombres de los postreros tiempos, y que vendrían esos tiempos peligrosos que cada vez se va acentuando más a lo largo de la historia, y hablamos de eso, del carácter de esos hombres, la maldad, la inmoralidad, todo tipo de situaciones y aspectos de la humanidad que iban a seguir degradándose. Y hablamos, pues, las personas que no tenían afecto natural, los que eran sola y exclusivamente amadores de sí mismos, y que de alguna forma tendrían apariencia incluso de piedad, porque estas dos cartas hablan de ese contraste, ¿no? De personas que parecen piadosas, personas que parecen religiosas, personas en las que la filosofía de aquel entonces, donde estaban los epicúreos, los estoicos, una cultura griega de pensamiento, de desarrollo, de aspectos de la vida, de las cosas, que no todas estarían mal. Lo que pasa es que allí no estaba Cristo, para nada. Y por lo tanto, si edificamos sin Cristo, esa casa, dice la Biblia, que se va a destruir, se va a derribar, no tiene fundamento. Puede parecer todo muy bonito, puede estar todo como muy bien adornado, pero sin embargo por dentro le falta a Cristo, falta su muerte y su resurrección, la sana doctrina. Hablamos de eso, ¿no? De la sana doctrina. Pablo le decía a Timoteo que tiene que cuidar esa sana doctrina, que tiene que predicarla y que tiene que superar todo tipo de crisis, pero que él persistiría en que tendría que todo lo que había aprendido Pablo tenía que transmitir. No solamente lo había aprendido, sino él mismo se había persuadido. Necesitamos estar persuadidos de la palabra de Dios, de la sana doctrina, de la verdad que creemos. Pablo lo dijo en 1 de Timoteo: sí que me van mal las cosas y estoy en la cárcel y no estoy siendo bien tratado, entendido, pero él decía: yo sé en quién he creído. Y en medio de este mundo nosotros tenemos que saber en quién hemos creído. Hemos creído en el Dios eterno, en la roca firme, en el Dios de las promesas, el Dios que no falla. Es lo que esta sociedad busca un resorte donde pueda mantener su vida en medio de los terremotos. Pero sabemos que Cristo es el único que nos puede mantenerse y sostenernos a nosotros en medio también de las circunstancias adversas. Y en medio de estos tiempos donde cada vez se va enfatizando más la maldad y todo lo que tiene que ver con la violencia y la guerra, siempre ha habido, pero se va a intensificar más. Eso es lo que nos dice la Biblia. Siempre ha habido maldad, cosas atroces, cosas horribles en el pasado. Ahí tenemos la historia, pero eso se va a acentuar más y más a lo largo de los tiempos. Y estamos en tiempos difíciles, en tiempos en que la energía se acaba, la polución es cada vez mayor, y parece que en este mundo no sé cuánto vamos a aguantar, porque el maltrato a la naturaleza y a todos los medios, pues parece como que auxilio. ¿Quién nos va a sacar de esta, no? El lugar, el ámbito donde Dios nos ha puesto y donde debemos de vivir y estar. Bueno, hablamos eso, ¿no? De que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y nos ayuda para corregir, enseñar, instruir en justicia, para que seamos perfeccionados y podamos entender el mapa
o el libro de instrucciones, cómo me debo de mover por una sociedad en la que hay que superar los obstáculos, tomar decisiones, caminar por los caminos correctos sin equivocarnos, y todo eso necesitamos la palabra de Dios que nos oriente, que nos diga qué está bien y qué está mal. Y la Biblia nos enseña que tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, hacernos sabios, para que no seamos como niños fluctuantes, aquí y allá, como ese viento que sopla las olas y para aquí y para allá. No, necesitamos saber quiénes somos, en lo que creemos, y permanecer firmes, como dice Filipenses también, para que salgamos de los errores que hay, tantos errores. E incluso en el mundo cristiano, todos los errores que hay, todas las cosas mal hechas. Y por eso hablábamos el otro día de que tenemos que discernir que la vida cristiana no se puede compaginar con el pecado, la inmoralidad y otro tipo de cosas, no se puede compaginar. Pero había falsos profetas que decían que sí. Y hablábamos eso de que ellos se crearán su doctrina conforme a sus concupiscencias, no conforme a la palabra, sino conforme ellos quieren vivir, y muchos les seguirán. Claro, ¿por qué? Porque les siguen, porque también tienen las mismas concupiscencias que los falsos profetas. Y hablábamos de algún movimiento, ¿no?, que hay por ahí, que hay muchos. Entonces, ahí está, ¿no?, que Timoteo tenía que rechazar todos los falsos argumentos. Hoy en día se argumenta todo. Se argumenta el aborto, se argumenta la muerte, se argumenta la violencia, se argumenta pues todo. Y pueden ser argumentos válidos, ¿no? Pero sin embargo la Biblia habla de que tenemos que saber que muchos argumentos no son bíblicos, no son conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que rechazarlos, ¿no? Y decir qué es lo que la Biblia dice, no lo que nosotros decimos, lo que la Biblia dice, ¿no? Que nosotros no creemos en algo que nosotros hemos desarrollado personalmente, sino que creemos en la palabra de Dios. Entonces, Pablo sigue diciendo a Timoteo, capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y le dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es lo que tiene que hacer, los líderes. Los líderes tienen que predicar la sana doctrina, tienen que reprender las malas actitudes, tienen que redarguir, tienen que enfrentarse con los falsos argumentos y tienen que también en todo tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que constantemente estar predicando y enseñando la verdad, porque la mentira se encubre a veces muy fácilmente, ¿no? Por eso dice que vendrán, versículo 3, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Así que no sufrirán la sana doctrina. Y esto es muy interesante porque la sana doctrina y la verdad hay que sufrirla. Hay que sufrirla porque es un órdago contra el mundo de la oscuridad, el comportamiento humano, las actitudes erróneas. Entonces hay que sufrir esa sana doctrina porque es un ataque directo a nuestros principios. Y además es que incluso se ponen en contra, ¿no? Y rivalizan o te desprecian o te dicen que eres un fanático. ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Pero hay que sufrir la sana doctrina. ¿Qué ocurre? Que no sufrirán la sana doctrina. ¿Y por qué no sufrirán la sana doctrina? Porque al ir negando la verdad bíblica, a medida que vamos hacia este fin, ¿no?, que cada vez es más, va a ser más fuerte, más violenta,
más fin, cuando nos estamos acercando al fin, ¿no? Y las cosas puedan ir que vayan empeorando, pero empeorando también en lo espiritual, empeorando en que se quiere atacar el cristianismo y se quiere erradicar. Ese es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es que quiere quitar a Cristo, pero por eso quiere quitar a los creyentes, a los que son luz del mundo, ¿no? Como Jesús. Por eso que surgen, y si nos damos cuenta, surgen a veces muchas iglesias y muchos creyentes que puedan aparentar reverencia a Dios, pero no toleran la fe original. Entonces no se separan de la injusticia y que apartan el oído de la verdad. ¿Por qué? Porque quieren seguir sus propias concupiscencias, ¿no? Entonces, desearán, mucha gente desea, y es verdad, a veces ocurre, hay iglesias que predican un evangelio totalmente distorsionado, el tema de la nueva era y también de la superfe. ¿Qué pasa? Que van quitando las exigencias, ¿no?, del verdadero evangelio. Y si el evangelio no es exigente y se baja el nivel de la verdad, pues muchos les agrada, ¿no? Porque les agrada vivir en la carne, les agrada vivir en sus propios deseos. Y el listón del evangelio es un listón alto, que requiere diligencia, santidad, integridad. Y no todos quieren sufrir ese evangelio. Pero si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Dice la palabra de Dios, ¿no? Y necesitamos sufrir la sana doctrina. ¿Qué tiene que ver con la sana doctrina? La sana doctrina tiene que ver con el arrepentimiento, que necesitamos arrepentirnos. Claro, alguien dirá, pues si yo de qué me voy a arrepentir, Dios me ama, yo sigo viviendo mi vida, pero yo no me arrepiento de nada. Claro, ese es un evangelio muy light, porque el evangelio te exige arrepentimiento y tú no lo aceptas. Pues entonces vaya cristianismo, que no reconoces tu pecado y Dios te está señalando que necesitas arrepentirte y aceptar tu necesidad. El arrepentimiento, el tema del pecado, el pecado es como muy, puede que sí y puede que no, pero si leemos la Biblia habla muy claramente del pecado, habla de la condenación, y a muchos no les gusta oír que si tú no te arrepientes y no te entregas a Cristo, estás en condenación. La Biblia habla en condenación. Claro, si yo predico un evangelio en que no hablo de la condenación, no te preocupes, que no hay condenación. Tú vive como quieras, da gracias a Dios, alaba a Dios, lee la Biblia, pero tranquilo, ¿no? Las iglesias se llenan. ¿Por qué? Porque no hay compromiso. ¿Por qué? Porque no hay urgencia de cambio de sentido de la vida. Así que, y la necesidad de la santidad, pues no te digo, ¿no? Y la separación del mundo. La separación del mundo, Jesús lo dijo, que vosotros estáis en el mundo, pero no sois de él. Vaya. ¿Sí? ¿Por qué no somos de él? Porque hemos sido apartados. Iglesia significa los llamados, los redimidos, los que Dios les ha dicho salir fuera. ¿Fuera de qué? Del mundo. No, fuera del estilo de vida del mundo y de todo lo que la sociedad aprueba. Por lo tanto, si no se sufre la sana doctrina, al final soy peor que los no creyentes, ¿no? Así que sí que dice la Biblia, no vamos a leer varios versículos, pero sí que dice la Biblia que, pues eso, que se amontonarán cada vez más ministros, más profetas, más falsos obreros, se amontonarán conforme a sus concupiscencias. Y la persona que no tiene discernimiento, pues no se va a dar cuenta dónde está el engaño. Por eso hay que conocer la palabra de Dios, para que nadie nos engañe. Eso es vital. Por lo tanto, si nos conformamos a nuestros deseos egoístas y mundanos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que no estoy sufriendo la sana doctrina.
estoy siendo negligente, acepto el egoísmo personal, acepto la mundanalidad y un montón de aspectos. Las acepto, por lo tanto, pues nada, pues no es el mensaje que Dios quiere que nosotros proclamemos, ¿no? Y estas personas que tienen el nivel muy bajo de su percepción espiritual, tan bajito, ¿no? Es fácil saltarlo, ¿no? Pero el nivel alto del Evangelio hay que trepar con la ayuda del Señor y esforzarse y sufrirlo. Y lo que decía antes, es algo muy importante, hay que llorar, porque Señor, no puedo, ayúdame, dame la victoria, dame la fuerza, ayúdame con el poder de tu Espíritu a frenar toda corrupción que hay en mí. Y esa es la garantía, el quebrantamiento, para que también Dios nos pueda recibir y nos pueda fortalecer. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se levanta un hombre elocuente, una persona capaz de transmitir ideas y pensamientos, y cuando hay muchas personas que están escuchando, se dan cuenta que qué fácil es seguir ese mensaje. Pues entonces yo allí voy a estar. Y es lo que a veces ocurre, ¿no? Mensajes que es según la naturaleza pecaminosa. Y aquí lo dice, versículo 3, leemos de nuevo y vamos a ir al 4, pero dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esto lo hablamos en 1 Timoteo 6:3, ¿no? También. Que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Así que todos los maestros filosóficos, espirituales, que tienen que ver con muchas y miles de religiones que hay en el mundo, con un cierto atractivo, ¿no? De colores, de formas, pero detrás hay una concupiscencia. Viven y no cambian. Solamente son religiosos, en donde su vida no ha sido transformada. Y Jesús atacó mucho eso. Dice que tendrán comezón de oír. Y la palabra comezón es la persona que tiene impaciencia por escuchar algo nuevo. Una persona que está impaciente. Ay, no me conformo con lo que sé, quiero algo nuevo. A ver, ¿quién me trae algo nuevo? En esta sociedad donde consumista, a veces las personas están esperando algo nuevo. A ver qué prenda me va a ayudar o qué aquello me va a ayudar. Los griegos, los atenienses, Pablo, leíamos también el otro día que estaban solamente interesados en escuchar algo nuevo. A ver, algo nuevo, alguien que se levante y diga algo nuevo. Porque estoy impaciente, no me conformo con lo que tengo. Y esa es la característica de las personas que no tienen las cosas claras, que no saben por qué viven ni a dónde van. Pero nosotros no tenemos comezón de oír, porque el Señor ya ha hablado a nuestra vida firmemente. Y ya no tenemos necesidad de nada, dice la Biblia. Tenemos la sana palabra suficiente. No voy a escuchar otras cosas, otros mensajes, porque en realidad no me van a dar nada. Pero las personas que no tienen a Dios quieren llenar esa ansiedad de encontrar sensaciones nuevas. Cuando una persona es joven, eso es lo que busca, sensaciones nuevas, vibraciones nuevas, sentimientos nuevos, experiencias nuevas. Y es justo, ¿no? Claro, es un joven que tiene que ir experimentando su vida, que está bien, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Que el hombre quiere vivir y quiere experimentar y quiere hacer. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, cuando la hemos encontrado, tenemos que decir eureka, la perla de gran precio, el tesoro escondido. Si lo encontramos, pues ya podemos quedarnos satisfechos. Amén. Entonces dice que apartarán de la verdad el oído. ¿De dónde apartarán el oído? De la verdad. Apartarán el oído de la verdad y se volverán a fábulas.
¿Sabéis qué es una fábula? Es un cuento que no tiene fundamento cierto. Solamente es la invención de una persona. Cuenta una fábula que puede estar bien como cuento, pero hay muchas fábulas en nuestra sociedad en las cuales las personas están depositando su confianza y no les lleva a ninguna parte. Es un cuento chino, como se suele decir. Perdón si hay algún chino aquí. No hay ninguno, menos mal. Entonces, ¿qué es? Que se volverán a la fábula. Pues eso, ¿no? Se apartarán de la verdad. Y he estado mirando un poco porque ¿qué es lo que se busca cuando nos separamos de la verdad? Y cuando vemos algunos líderes espirituales o políticos o personas de relevancia, miramos su vida, pues, lo que viven, lo que hacen, todo eso, y nos damos cuenta de realmente cuál es su objetivo. Porque un obrero del Señor tiene que buscar el bienestar del pueblo, ¿no? Por encima de todo, el beneficio de las personas, la ayuda, en fin, todo lo que tiene que ver con la consejería para ayudar y todo eso, ¿no? Ese es el objetivo. Pero el objetivo no debe de ser el poder, pero algunos tienen como objetivo el poder. También algunos tienen como objetivo el dinero. Otros tienen como objetivo la sensualidad. Otros tienen como objetivo el deseo sexual. ¿Cómo puede satisfacer sus deseos sexuales? Se dice que con el dinero puedes buscar todo. Y es verdad, hasta cierto punto tiene que ver con tus concupiscencias, pero no con la salvación, porque el dinero nunca podrá comprar la salvación. La salvación es algo que Dios nos lo da gratis a través del arrepentimiento y la salvación no se puede comprar. ¿Cuánto deseo sexual desordenado hay en nuestra sociedad? Me refiero desordenado a que el uso natural ya se ha perdido. Ahora hay multitud de usos. Y todo ese deseo desordenado viene con un mal enfoque, ¿no? de la vida. Entonces Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Estate atento porque estamos en tiempos en que todo esto va a ir en aumento y lo vamos a tener tan cerca y vamos a tener que discernir y entender. Entonces le dice el versículo 4, Pablo a Timoteo, dice, soporta las aflicciones. Pablo sabía que Timoteo iba a ser afligido, iba a tener aflicciones. Cuando uno es portador del Evangelio, tienes que pensar que las cosas no van a ser conforme a tu gusto y los deseos de tu propio bienestar, sino a veces el conflicto, la lucha y todo lo que tiene que ver con el menosprecio. Y le dice Pablo en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que iba a morir ya, ¿no? Iba a matarle, fue muerto por el, bueno, ahora no me acuerdo, que el otro día hablamos de ello. Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, ¿no? Él había peleado la batalla de la fe, es la batalla que todos tenemos que pelear, ¿no? La buena batalla. Sabemos por la vida de Pablo, ¿no? Que él muchas veces se refirió al diablo como su peor enemigo, ¿no? Que les frenaba sus esfuerzos evangelísticos, que le contradecía con personas endemoniadas y se les cerraba las puertas con decisiones políticas. Él tuvo que luchar contra Satanás, contra los mismos judíos religiosos, paganos, ¿no? Tuvo una tremenda lucha contra el judaísmo, ¿no? Porque los judíos decían que Cristo
que había que seguir en la ley. Y luego los falsos maestros y sobre todo la mundanalidad que había, ¿no? Incluso dentro de las propias iglesias. Y cuando leemos muchas de las cartas de Pablo, exhorta, ¿no?, a que se quite a las personas que están pecando y después de una y dos veces reprenderles. Pues es mejor, ¿para qué uno viene a una iglesia si está pecando, está viviendo como quiere, sabe lo que tiene que hacer? Pues si no haces nada, ¿no? Lo único, arrepiéntete, sé transformado, sé cambiado. Y además eso, Pablo tenía que luchar con esa mundanalidad interna y tenía que sufrir acusaciones de hermanos y de personas. Así que bueno, él había ya terminado la buena carrera. Instrucciones personales, le dice el versículo 9, dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, perdón. Y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, y toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Aquí vemos Demas. Si he estado mirando, Demas en Filemón 24 y Colosenses 4:14 era un colaborador estrecho de Pablo. Era una persona con una trayectoria espiritual y con cargo ministerial. Y sin embargo, Pablo le dice aquí a Timoteo que Demas me ha desamparado amando este mundo. Hombre, siempre hay un recorrido en nuestra vida, ¿no? Como se suele decir, nadie adultera desde hoy a mañana adultera. O se va a clubs nocturnos. Hay un desarrollo en eso. Y cuando vemos a una persona que de repente hace ciertas cosas, no es que las piensa hoy y las hace mañana, no. Ya viene el bagaje de su vida. Y entonces le dice Pablo: Demas me ha dejado, me ha abandonado, y amando este mundo, ya no ama al Señor, no ama la obra, no ama a las personas, ama al mundo. Y se ha ido. Leíamos también en 1 Timoteo y aquí también en 2. Más adelante dice, luego el versículo 12 sigue leyendo: y Tíquico lo envié a Éfeso. Y le dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Le dice a Timoteo que le lleve el capote, porque posiblemente pasaría frío en la cárcel y tendría que abrigarse, arroparse, ¿no? Sigue diciendo el 14, y Alejandro, que este Alejandro también está en 1 Timoteo 1:20, y también colaborador. Dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Otra de las aflicciones de Pablo en la batalla de la fe es que estaba luchando contra aquellos que habían sido sus compañeros. Y esto es duro, es difícil, ¿no? Y es lo que él también le ocurrió. Y dice: el Señor le pague conforme a sus hechos. Y le dice: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Hablábamos el otro día del abandono de la fe. No solamente hay personas que abandonan la fe, sino que luego van en contra de lo que ellos en una ocasión pasada habían creído. A veces pensamos en esto, ¿y por qué? ¿Por qué personas que estaban en la iglesia, que estaban bien, de repente abandonan, contradicen? Una de dos: o nunca han nacido de nuevo, ¿no? Han estado ahí, nunca han nacido de nuevo, nunca han sido personas transformadas por Dios, solamente religiosos. Y la otra es que han dejado lugar al pecado, ¿no? También en el tiempo. Por eso que el que quiera estar firme, mire que no caiga. Porque a veces pensamos que yo ya lo tengo claro, ¿no? Yo tengo un poder y tengo un conocimiento.
No, pero Dios nos tiene que cuidar y nosotros tenemos que decirle, Señor, guárdame del mal, líbrame de toda tentación, ayúdame a que mis ojos miren lo recto. Oh Dios, ayúdame a estar despierto en mis pensamientos, porque no quiero aceptar ningún pensamiento que no venga de ti, que viene del diablo y que produce tentación en mí. Y cuando miramos esta sociedad inmoral, las ventanas de la revista, la información, la televisión, internet, es una ventana abierta a la concupiscencia. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Si vamos a cerrarla o vamos a mantenerla abierta? Porque el tema está ahí, que tenemos que velar para no caer en la tentación. Pablo luego dice el 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Fijaros, él estuvo ante César, Nerón, ahora me acuerdo. Entonces tuvo una sentencia. La primera defensa dice que ninguno estuvo a mi lado. Solito Pablo, sin nadie que estaría al lado diciéndole, Pablo, ánimo, vas a vencer. Ten esperanza, aquí estamos. ¿No? Nadie, tú. Que sí que Pablo se pareció a Jesús, porque si leemos el Salmo 22, vamos a darnos cuenta que es un salmo profético, lo podéis leer en casa, es un salmo profético de realmente que Jesús también se quedó solo en la cruz. Muchos seguidores. Claro, cuando Pedro y Pablo, a través de su ministerio, se producían sanidades y milagros, la gente así. Entonces nosotros tenemos que saber en quién hemos creído, porque de repente también nos podemos encontrar solos en situaciones donde necesitamos saber quién es nuestro Dios. Y eso ocurre muchas veces en la vida cristiana. Yo es que predico, un pastor elocuente, comparto. Sí, pero a veces estás solo en tus aflicciones. Y nadie se da cuenta incluso, ¿no? Pero él se quedó allí solito. Pero fijaros lo que dice luego, porque también en 1 Timoteo sabía que él estaba en circunstancias difíciles, pero sin embargo sabía en quién había creído, ¿no? Y aquí sigue diciendo el 16, sino que todos me desampararon. Ninguno estuvo a mi lado y todos me desampararon. Claro, era peligroso apoyar a Pablo. Era peligroso como Pedro cuando le dijeron, Pedro, tú eres uno de ellos, ¿no? Tú vas con Jesús, y Pedro dice que le negó. ¿Por qué? Porque sabía que... ¿Y por qué le dejaron a Pablo? Porque sabía que era muy peligroso y no todos estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. Dios tuvo misericordia, ¿no? Dios nos perdona. Pero es que a veces no estamos dispuestos ni a hacer nada por Cristo. No hacemos nada. Bueno, aquí sentado. Tenemos que hacer algo. No nos jugamos la vida, pero tenemos que servir al Señor, ¿no? Estar con nuestros hermanos, apoyarles, respetar a los que nos presiden en el Señor, no hablar más de tu hermano. Una serie de cosas que hacen que la iglesia sea un lugar donde realmente aquí debe de haber sanidad emocional, sanidad espiritual, sanidad porque sé que alguien me ama, me aprecia y me quiere. Y es lo que necesitamos como seres humanos, ¿no? Por lo tanto, él dice, no se les ha tomado en cuenta, ¿no? Luego que fueron restaurados, pues posiblemente, porque Marcos que está aquí, que cuando hemos leído que le dice en el versículo 11 del capítulo 4, le dice también, mira, le dice a Timoteo, solo Lucas está conmigo, y le dice, toma a Marcos y tráemelo porque me va a ser útil para el ministerio. Pero Marcos le abandonó a Pablo en el primer viaje misionero. Él no quiso que, en el segundo viaje, él no quiso que vendría con él porque Pablo estaba pensando que pues nos va a fallar a la primera de cambio.
Cuando haya que sufrir no lo va a aguantar. Y nosotros tenemos que cumplir en el ministerio, suframos lo que suframos. Y en el camino cristiano tenemos que estar dispuestos a sufrir y a ganar la batalla, la buena pelea de la fe, acabar la carrera, de eso se trata. ¿Y qué ocurre? Que cuando estamos sirviendo al Señor empieza el sufrimiento y nos salimos del camino. Pero bueno, Dios nos ama y nos ayuda, ¿no? Y entonces Pablo le vuelve a decir, tráele a Marcos que me va a ser útil, que bueno, en el pasado no quiso venir con nosotros porque sabía y avecinaba que íbamos a sufrir, y dijo, no, Pablo, yo no quiero sufrir, me quedo aquí en casa, ¿no? Y eso también puede ocurrir, ¿no? Pero el versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Fijaros esto, qué importante. Todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Solo, pero fuerzas para perseverar y permanecer y enfrentar la muerte por su vida cristiana. Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y esto es interesante, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Seguía creyendo que el Señor le libraría hasta acabar la carrera. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Versículo 19 le dice, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onésiforo. Aquí Onésiforo seguía manteniéndose firme, ¿no? Gloria a Dios. Aleluya. Erasto se quedó en Corinto y Trófilo dejé en Mileto enfermo. Bueno, no siempre Dios sana. Dice que le dejó en Mileto enfermo a Trófilo. Bueno, a veces Dios sana y otras veces... Y tenía, tanto Pablo tenía unción de fe para sanar a los enfermos, pero le tuvo que dejar enfermo, ¿no? Procura venir antes del invierno, por eso le pide la capa, ¿no? Mándame la capa, porque voy a pasar aquí un frío si no me mandas esa capa, que era como una manta grande. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. Amén. Bueno, pues Señor nos ayude a tener este espíritu, ¿no? de lucha, de fuerza, de ánimo, y a veces parece que no hay cosas en nuestra vida que parece que no las podemos superar, ¿no? Puede haber momentos en los que dices que no, el Señor, sí, aquí me ayudó, pero es que aquí no sé si me va a ayudar, ¿no? Un poco la incredulidad. Pero ahí está la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a tener que aplicar en nuestra vida la fe y la confianza, porque siempre la vida no va a ser fácil. Y los tiempos y el lugar y el tiempo que nos toca vivir puede ser que se complique en grandes rasgos. Y entonces nosotros, ¿dónde nos vamos a mantener, no? Es mejor morir con Cristo que vivir sin Él. ¿Cuántos pensáis que es así? Amén. Es mejor morir por Cristo que vivir sin Él. Y también, si yo soy capaz de sufrir por Cristo, hay que ser sabios, porque si estoy fuera de Cristo y sufro sin Cristo, pues es mejor sufrir con Cristo que sufrir fuera de Cristo, porque sufrir fuera de Cristo no trae vida, pero sufrir con Cristo trae salvación. Entonces, pones ahí
egoístamente en la balanza el sufrimiento por Cristo y el sufrimiento fuera de Cristo, y dice, bueno, me decanto por sufrir con Cristo, que es muchísimo mejor, ¿no? Déjanos ver tu poder en nuestra generación.